Buenas noches, Dios los bendiga. Qué bueno verles en esta hermosa noche en la que podemos venir a un encuentro con el Señor, porque en la iglesia no hay nada más para ver sino al Señor. Y si venimos a ver a alguien diferente al Señor, o yendo en la dirección equivocada, Hebreos, por favor, vamos allí. Hebreos, capítulo número 13. Hebreos, capítulo número 13, versículo número 20. Ya está finalizando el libro de Hebreos. Y al finalizar el libro de Hebreos, donde el Señor ha permitido que se puedan mirar todas las figuras que habían en el Antiguo Testamento, que eran figuras de Jesús, y cómo Jesús era el cumplimiento vivo de todo aquello que fue una sombra, como Jesús era el tabernáculo, como Jesús era el sumo sacerdote, como Jesús era el sacrificio, como Jesús era todo. Y cuando llega al versículo número 20, dice el escritor: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y me llama mucho la atención cómo este versículo 21 nos da mucha luz en la parte B acerca de que Él es el que va a hacer en nosotros lo que es agradable delante de Él. Nadie puede ser agradable a Dios por sus propios medios, méritos, esfuerzos o capacidades. Solo Dios mismo nos puede hacer gratos para Él, y solo Dios mismo puede hacer esta obra. Alguien me preguntaba: ¿será posible que Dios sí pueda hacer una obra en nosotros para que le amemos con todo el corazón? Es absolutamente posible, porque esa es la obra que Dios desea producir en cada uno de nosotros. Dios no desea hombres y mujeres que simplemente participen de una actividad religiosa. Dios desea hombres y mujeres que participen de la vida de Él. Y vamos a mirar unos versículos que le voy a pedir a Camila y que por favor me los ponga rápidamente, donde estos hombres podemos ver en ellos un testimonio muy hermoso de cómo Cristo se volvió el máximo anhelo de sus corazones y de sus vidas, y de cómo se volvió tan valioso para el Señor para sus corazones, que todo lo demás pareciese no tener ningún valor para sus vidas, tal como lo adquirió el Señor. Salmo 73, en el versículo número 25. Salmo 73, en el versículo número 25, expresó Asaf. Estas palabras fueron expresadas por Asaf. Era conocido como el director de los músicos. Y este Asaf puede expresar cómo Dios lo pudo llevar a encontrar y a descubrir cómo Él se convirtió en el máximo tesoro de su corazón. Dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón
y mi porción es Dios para siempre. Aquí encontramos un deseo tan fuerte que hace nulo todos los demás deseos. Un deseo tan marcado en su corazón, donde Dios para este Asa se había convertido no en una opción, sino en la porción de su corazón para siempre. No era algo pasajero para él, no fue algo de un momento, no fue algo de una situación emocional, no fue algo que por un momento lo alegró, fue algo que se convirtió en el anhelo, en el deseo y en el disfrute de su corazón. Lamentaciones, en el capítulo número 3, en el verso 24, lo que expresó Asaf fue: el Señor es mi porción para siempre. Ahora miramos lo que expresa el profeta Jeremías y dice: mi porción es el Señor, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Qué hermosos estos anhelos tan profundos por el Señor. Salmo 142. Salmos 142. Versículo número 5. Ya dijo Asaf: mi porción es el Señor. Jeremías: mi porción es el Señor. Ahora dice David: clamé a ti, oh Señor. Dije: tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. El Señor incrustado en estos corazones de una manera tan profunda. Salmo 16. Salmo 16. Versículo número 2. Vuelve y expresa David: oh alma mía, dijiste al Señor: tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Verso 5. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Isaías, estamos leyendo el profeta Isaías, capítulo número 26. Isaías, capítulo número 26, versículo número 9. Mire cómo lo expresa aquí el profeta Isaías: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Qué anhelo tan profundo. Vamos a Filipenses, capítulo número 3. Filipenses, capítulo número 3. Estamos viendo solo algunas porciones de que es posible que Dios nos dé un corazón hecho por su propia mano para amarlo a Él con todas nuestras fuerzas. Filipenses capítulo número 3, verso número 7. Dijo el apóstol Pablo: pero cuantas cosas eran para mi ganancia,
O sea, todo empezó a perder valor. ¿Por qué empezó a perder valor? Porque hubo algo que se fue convirtiendo en el mayor peso de su corazón. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué hermoso. Habacuc, tenemos esta última cita aquí. Habacuc. Capítulo número 3, versículo número 17. Hombres, para los que Dios se convirtió en el todo de su corazón. Y como leímos en Hebreos, fue Dios mismo el que hizo esta obra en sus corazones. Verso 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Si nosotros miramos la experiencia de estos hombres, cuán cautivo estaban sus corazones de amor por el Señor. Y si nosotros miramos esto es algo que humanamente es imposible. Y humanamente es imposible porque el hombre no lo puede hacer. Ninguna persona común y corriente puede terminar expresándose así, como se expresaron estos hombres. Cualquier persona no puede terminar expresándose así. Tuvo que haber ocurrido algo, porque ellos experimentaron que Dios, solo Dios es suficiente para sustentar el gozo de sus corazones. Ellos experimentaron que solamente Dios era suficiente para sostenerle y que todo lo demás no tenía tanto valor como Dios para sus vidas. ¿Qué sucedió en el corazón de estos hombres? Un milagro de gracia. La gracia de Dios se manifestó de una manera sobrenatural en ellos, que permeó sus corazones y los llevó de esta manera. Nosotros recordamos la vida de un hombre llamado José, que está en el libro de Génesis. Y un hombre que pudo expresar cómo todo el alivio para su corazón vino de la mano del Señor. Porque vemos a un hombre como José, que fue despreciado por sus hermanos y fue vendido por precio de dinero como un esclavo, ¿cierto? Y él va allí en esa situación, y cuánto dolor puede producir en el corazón ese desprecio que le ocasionó su familia, cuánto pudo haber marcado su vida. Y este hombre llega a un lugar, es comprado por Potifar, y allí pareciera que todas las cosas fueran a mejorar, y se ve enfrentado a un problema que está externo a él. La mujer de Potifar puso los ojos y la mirada en José, y por huir de esa mujer terminó sufriendo otro dolor, terminó parando ¿dónde? En la cárcel. Y está allí en la cárcel y le hace bien a unas personas, y esas personas se van y se olvidan de él. ¿Verdad que estaba el copero y el panadero que estaban allí? Él les interpretó el sueño, les ayudó: cuando vayan no se olviden de mí. Se
fueron y se olvidaron de quién. Y se olvidaron de él. Y tal vez uno pudiera mirar toda esa vida y uno dice, esas son razones suficientes para uno vivir en amargura, y para uno vivir en lamento, y para uno vivir en tristeza, y para uno vivir en queja, y para uno vivir en reclamos en su vida. Son razones suficientes para que esa persona pudiera tener muchos argumentos para no buscar al Señor. Pero quiero que me acompañen allá a Génesis, por favor, en el capítulo número 41. Génesis capítulo número 41, en el versículo número 50. Génesis capítulo número 41, en el versículo número 50. El Señor mismo fue llevando a José por un camino donde Dios se fue convirtiendo en su plenitud. Y en muchos de los apartes de la palabra siempre expresa que estaba allí en la casa de Potifar y el Señor estaba con él. Y José estaba en la cárcel y el Señor estaba con él. Ese que el Señor estuviera con él significaba toda la libertad que José necesitaba dentro de su corazón. Y ya cuando José está delante del faraón, porque el Señor le dio un sueño al faraón sobre que iban a haber 7 años de abundancia y después 7 años de mucha escasez, pero el faraón no lo soñó así de claro. El sueño era que habían 7 vacas gordas y pues venían 7 vacas flacas que se comían las gordas, y también soñó sobre unas espigas que se consumían las otras espigas, pero no entendía qué significaba. Dice allá atrásito, en el capítulo 41, antes de que leamos lo que vamos a ir, en el verso número 14 dice: entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Pero mire lo hermoso, cómo responde José a Faraón: no está en mí. Yo no soy un adivino, yo no soy una persona que le va a decir cuál es el significado de los sueños. No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Había en ese transitar por el que el Señor había llevado a José, lo había llevado a aprender que todas las respuestas estaban en Dios mismo. Era la respuesta. En el verso 50, han pasado ya los años, ha sido puesto en un lugar de honor José. Después de el faraón, la autoridad era José, y era el encargado de acumular todo en los graneros. Pero mire lo que dice en el verso 50. Y esto es la expresión de alguien que ha encontrado plenitud en el Señor. Y nacieron a José 2 hijos antes de que viniese el primer año del hambre. O sea que ya llevaba 6 años recolectando la abundante cosecha que había venido. Faltaba 1 año cuando le nacieron los hijos, los cuales les dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, su primer hijo. Y mire, la alegría de José no era haber tenido su primer hijo, pero aprovechó la oportunidad de que Dios le hubiera dado un hijo para ponerle a ese hijo un nombre que le recordaba lo que Dios había hecho con él. Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y él está hablando de cómo en ese trabajo, está hablando de todo lo que sufrió en la casa de Potifar, el dolor que eso le produjo. Haciendo un acto de justicia, había recibido algo injusto, lo que vivió en la cárcel, lo que vivió con el abandono de sus hermanos, con lo que sus hermanos hicieron con él. Y él dice: mire,
aunque mis hermanos hubieran pedido a pedirme perdón, eso no habría sanado mi corazón. Dios fue el que me hizo olvidar. Dios fue el que me hizo olvidar. Cuando Dios pone su mano en nuestros corazones, Él es el que trae verdadera sanidad a nuestro corazón. Así que cada vez que él veía a Manasés corriendo, Manasés le recordaba lo que Dios había hecho por él. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y en el verso 52 dice, y llamó el nombre del segundo hijo Efraín, porque ese Efraín también le iba a recordar cómo Dios continuaba haciendo la obra en él, porque dice, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Qué hermoso. O sea, ¿quién fue el que hizo que el ser vendido no llenara de amargura el corazón de José? Dios. El ser metido en la cárcel no llenara el corazón de José de amargura. ¿Qué se había convertido Dios para José? En la plenitud de su vida. Y eso nos va dejando ver. ¿Qué le recordaban a José sus dos hijos? Lo que Dios había hecho. Lo que empezamos leyendo en Hebreos. Dios es el que va a hacer en mí lo que es agradable a Él. Y lo que es agradable a Él es que yo me deleite con todo mi corazón. ¿En quién? En Él. Vamos entonces a Filipenses, capítulo número 2, verso 2. Filipenses, capítulo número 2, versículo número 12. Perdón, 3.12. El apóstol Pablo empieza aquí a dar una indicación a la iglesia, y esa indicación tiene que ver con que la iglesia encuentre toda la plenitud de su corazón en Cristo, porque fuera de Cristo seremos seres totalmente insatisfechos. Y él, enseñando a la iglesia, le dice a la iglesia no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, agarrar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, ¿cierto? Él es el tesoro de nuestro corazón. Y el apóstol Pablo, habiendo más adelante donde expresa que todo lo tiene por basura, y él está diciendo, yo estoy en ese proceso donde Dios está trabajando en mi corazón. Sé hacia dónde me quiere llevar el Señor. El asunto es que es algo que solamente Dios puede hacer en mi corazón, y prosigo por ver si logro abrazar eso con lo que Dios me quiere abrazar, si puedo agarrar eso con lo que Dios me quiere agarrar, porque nosotros no somos personas terminadas, somos obreros en construcción, somos personas en las que Dios está trabajando. Y está trabajando y va a trabajar todos los días que nos dé sobre la... Mire, hay tanto por descubrir en el Señor que la eternidad no alcanzará para acabarlo de conocer a Él. O sea que si uno cree que llegó al cielo
y vio al Señor y ya ahí terminó todo. No, ahí apenas comenzamos a conocer al Señor, porque cada día en el Señor hay más. Cada día en el Señor, en Él hay más. En Él hay más. Por eso Él es el único que puede satisfacer nuestro corazón y nuestra vida. Bueno, teniendo esto en mente, entonces vayamos ahora hacia Primera de Samuel. Por favor, Primera de Samuel. Porque ya vimos corazones que fueron llevados por la mano del Señor hasta que fueron encontrando en el Señor la plenitud de sus vidas. Pero aquí en la palabra hay una historia bien tremenda de la que nosotros podemos hablar. Capítulo número 1, vamos a ir al versículo número 2. Habla de un hombre que tenía 2 mujeres, llamado Elcana. Una de sus mujeres se llamaba Ana y la otra de sus mujeres se llamaba Penina. Dice el verso 2, y él tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana, el otro Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana ¿qué? Mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Omni y Finés, sacerdotes de el Señor. O sea que toda esta familia cada año subía a la ciudad y subía con un propósito: adorar. Subían a ofrecer sacrificios al Señor. Ahí dice en el verso 3, y todos los años aquel varón subía de su ciudad, ¿para qué? Adorar. ¿Qué es adorar? El domingo vimos un poquito acerca de qué es adorar. Adorar no es cantar, adorar no es escuchar música, adorar no es sentirme alegre, adorar es contemplar al Señor. ¿Qué fue lo que dijo David? Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días para contemplar la hermosura de su santidad. Entonces, cuando él dice que subían a adorar, ¿a qué subían al templo? A disfrutar de Dios. El asunto es que una cosa es subir con una intención y otra cosa es experimentar eso dentro del corazón y dentro de la vida. Porque ellos subían así, y dice que cuando iban a ir, Elcana le repartía a todos una porción, pero Ana le daba doble porción porque dice que él amaba a Ana. O sea que Ana era una mujer que por parte de su esposo, ¿qué recibía? Amor. Léalo ahí en el versículo número 4. Y cuando llegaba el día en el que Ana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana. Ana. Este hombre amaba a Ana y tal vez le tenía paciencia, tal vez le llevaba la idea, ¿cierto? Pero había una situación que tal vez primero Ana tenía dentro de su corazón. ¿Y qué situaciones podemos tener nosotros en nuestro corazón que no nos atrevemos a abordar con Dios? Porque tal vez pensamos que no debiéramos solucionarlas con el Señor y ponernos a cuentas con Él. Y tal vez Ana, sin pensarlo conscientemente, tenía en su corazón: ¿por qué Dios a otras le ha dado hijos y a mí no? Si yo también estoy en las manos de Dios, en las manos de Dios. Y ya ese era un reclamo que ella tenía en su corazón hacia el Señor. Y ese reclamo ya iba a ser que para ella disfrutar del Señor se convirtiera como algo difícil. Porque ciertamente nosotros podemos pensar que a veces Dios ama a unos más que a otros, y que Dios es más especial con algunos y con otros, y a veces lo podemos expresar así. Pero es que Dios no hace excepción de personas. Dios tiene el mismo amor para con quién, para con todos. El asunto es si yo sí voy sintiéndome amado por el Señor, voy sintiéndome amado por Dios
Porque esto se ve aquí en un asunto que se iba agrandando, estaba dentro de su corazón y a veces hay cosas que no expresamos, pero que pueden estar ahí dentro de nuestro corazón. Dice el verso número 6, que no solamente había un asunto en su corazón, sino asuntos que hay dentro del corazón que a veces los comentarios de los que hay alrededor los agravan en nuestra vida. Y dice acá, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque el Señor no le había concedido tener hijos. Ya tenía tal vez una situación, porque Dios a mí no me ha dado hijos. ¿Será que me ama o no me ama? Porque a veces nosotros ligamos el recibir algo con si Dios sí me ama o no me ama, ¿cierto? A veces esas son las expresiones nuestras. A veces cuando recibimos algo bueno, entonces decimos, ay, Dios a mí cómo me ama. Pero cuando no recibimos, no decimos lo mismo. Como cuando no recibimos, no decimos, ay, cómo Dios me ama. De la misma manera, porque yo ligo mucho mis pensamientos y mi corazón, es a qué recibo. ¿A qué recibo? ¿A qué me da el Señor? Y dice que esto ahí en el verso número 6 dice que su rival la irritaba. Tal vez las palabras que le decían tocaban la herida que ya había dentro de su corazón y dentro de su vida, ¿cierto? Porque a veces nosotros, aún entre los mismos creyentes, muchas veces nos ofendemos muchas veces sin pensar que lo que decimos puede estar ofendiendo a la otra persona y tal vez acrecentando una herida que esa persona tenga dentro de su corazón. Porque a veces nosotros decimos, ay, no, es que yo sí oro y Dios sí me escucha. ¿Y será que Ana no había orado ya para que Dios le diera un hijo? ¿Y cuánto dolería eso el corazón de Ana? Entonces, porque Dios la escucha a usted. Y tal vez eso, en lugar de producir tranquilidad en Ana, le daba, ¿era qué? Rabia, la irritaba. Porque dice el verso número 7, así hacía cada año cuando subía a la casa del Señor. ¿A qué subía Ana a adorar? ¿A qué subía Ana a la casa del Señor? A adorar, a disfrutar de Dios. Pero ¿cuántas veces nosotros venimos con situaciones en el corazón con las que no podemos disfrutar de Dios? Porque miren qué le pasaba a Ana cada año cuando subía a la casa del Señor. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. ¿Cuánto afectaba esta situación a Ana? Uno no deja de comer por cualquier bobada. Uno no deja de comer por cualquier simpleza. Deja de comer por algo que de verdad empezó a pesar de una manera muy fuerte dentro del corazón. De tal manera que cuánto se volvía esto un estorbo para que Ana disfrutara del Señor. Venía a la casa del Señor, pero cada vez que subía irritada, ¿cierto? Y subía, como dice ahí, subía llorando y sin deseos de comer. ¿Cómo subía a la casa del Señor? Totalmente desmotivada dentro de su corazón y dentro de su vida. Y dice el verso número 8, aparte de que ya tiene un problema en su corazón, aparte de que lo que hay alrededor, ahora el asunto sería que si Ana tuviera hijos, eso le solucionaría el problema que ella tenía en su corazón. Porque a veces nosotros estamos pensando en nuestro corazón que yo estoy de cierta manera, si Dios me diera lo que me hace falta, tal vez yo no estaría así. Si Dios me otorgara, pudiera pensar Ana, si Dios me diera el hijo que no tengo, tal vez saldría la amargura de mi corazón. Tal vez saldría esta tristeza, tal vez saldría esto que me irrita. O sea que Ana, al irritarse, se volvía una persona que no se le podía ni hablar. ¿Usted ha visto a veces una persona cuando está mal, que si se le dice bueno, es malo, y si se le dice malo, es peor, ¿cierto? O sea, no le sirve ninguna de las cosas que a veces uno ya no sabe ni qué decirle, a veces es como mejor quedarse callados porque no hay ninguna cosa que puedan aceptar dentro de su vida y dentro de su corazón. Sería que si Ana tuviera un hijo, eso le iba a solucionar lo que le faltaba dentro de su corazón, lo que faltaba dentro de su vida. Pero ¿cuántas veces la iglesia estamos pensando que yo pudiera disfrutar de Dios si Dios me diera lo que me hace falta? En este caso para Ana era un hijo, pero para nosotros ¿qué cosas pudieran ser?
las que sentimos que nos hacen falta y creemos que podríamos disfrutar de Dios si Dios nos otorgara ¿qué? Tal vez eso que consideramos que nos hace falta. No pierda, ya dice Samuel que ahorita vamos a volver, y acompáñeme por favor a Jeremías, al capítulo número 4, el versículo número 30. Jeremías, capítulo número 4, versículo número 30. Es fácil para nosotros decir que lo que le hacía falta a Ana no era un hijo, pero lleguemos a la realidad diaria de nosotros. ¿Qué es lo que consideramos que nos hace falta para poder disfrutar del Señor, para poder disfrutar de Dios? En el 4:30 dice acá: y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, y aunque te pintes con amonio o con antimonio tus ojos, en vano te engalanas. Te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida, ¿cierto? ¿Qué significaba? Que por más que se entregara a las cosas que creía que le hacía falta, ellas no iban a saciar ¿qué? Su corazón. Por eso le dice, aunque se vista hermosa, eso no va a saciar su corazón. Dice el verso 31, porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos diciendo: ay, ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos. Fíjense. Como el poner el corazón, creyendo que eso es lo que me va a solucionar, no me doy cuenta y tal vez ese se puede convertir en el asesino más bien de mi corazón, ¿cierto? Porque tristemente hoy la iglesia quiere que se le conceda tal vez lo que puede terminar apuñalando su corazón, lo que puede terminar llevándolo a una situación muy crítica dentro de su caminar. Lo que dice Jeremías 9:23, donde dice que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía. Pero finalmente, ¿qué quiere la iglesia que se le conceda? La iglesia quiere que se le conceda eso: sabiduría, riquezas y poder. Y te pregunto, ¿eso llenará su corazón? Nosotros vamos a encontrar que el Señor dice que cuando Él venga, muchos dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos. Bueno, ¿qué tuvieron? Porque para echar un demonio fuera tuvieron que tener poder, ¿cierto? Pero tuvieron poder, pero eso no sació ¿qué? No sació sus almas, ¿cierto? No llenó sus corazones, no llenó sus vidas. ¿Cuántos están poniendo, por ejemplo, el amor o su corazón en sus hijos? Y cuando sus hijos no empiezan a corresponder, se van convirtiendo como en puñaladas. ¿Para quién? Para su corazón y para sus vidas. ¿Por qué? Porque se está colocando el corazón en el lugar ¿qué? Equivocado. Tal vez Ana pensaba: lo que yo necesito es un hijo, pero no era lo que verdaderamente necesitaba. ¿Dentro de quién? Dentro de su corazón. El problema no son las cosas que podamos recibir, el problema es a qué le entregamos nuestro corazón y a qué le entregamos nuestra vida. Oseas, pasemos allá a otro de los profetas, en el capítulo número 2, Oseas, capítulo número 2, en el versículo número 5, Oseas 2, 5. Dice: porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, ¿cierto? Lo que esperaba recibir como solución se convirtió en aquello que empezaron a amar y en lo que empezaron a poner su corazón. Iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. ¿Qué
pensaba ella de los amantes? Que lo que les saciaba el corazón eran ellos, que ellos eran lo que le daban lo que necesitaba su vida. Dice el verso 6: por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Verso 8: y ella no conoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que le multiplicaba la plata y el oro. Que ¿a quién se lo terminaba ofreciendo? A Baal. No se dio cuenta que todo lo que llenaba su vida, ¿de quién provenía? De Dios. ¿Y tras qué estaba corriendo? Tras sus amantes, ¿cierto? ¿Dónde vamos poniendo nuestro corazón? ¿Dónde vamos poniendo nuestra vida? Ponga el corazón en sus hijos y va a terminar en amargura y en dolor. Ponga el corazón en el dinero y va a terminar. Es más, la palabra de Dios dice en Timoteo que muchos pusieron su corazón en el dinero y fueron traspasados de muchos dolores, porque pusieron su corazón en el lugar que equivocado. ¿Qué será lo que necesita la iglesia? ¿Dinero? ¿Reconocimiento? ¿Qué es lo que necesita? La iglesia lo que necesita verdaderamente es a Cristo. Pero ¿quién nos puede llevar al entendimiento? Dios mismo. Porque es fácil decir que sí, que lo que yo necesito es Cristo, y estar llorando por todas las cosas dentro de nuestro caminar. Nuestro corazón estar llorando por todo. Dice aquí en el verso 8, ya Ana tiene una situación en su corazón. Hay una mujer que se la hace más crítica, y en el verso 8 dice: y el Cana, su marido, le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿No te soy yo? ¿O por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que qué? ¿Que 10 hijos? ¿Qué estaba pensando el Cana? Que él podía suplir lo que le hacía falta a Ana. ¿Dentro de quién? Dentro de su corazón. Por más que se esforzara, eran amores diferentes. Por más que se esforzara, el Cana no podía saciar la necesidad que tenía Ana dentro de su corazón. Miren, nosotros podemos terminar haciéndole un altar al dolor en nuestras vidas, y un altar al dolor por las cosas que faltan en nuestro corazón y en nuestro caminar, si darnos cuenta que ellas no pueden llenar y saciar nuestra vida. Empieza a ocurrir algo muy especial en Ana. Muchos años llevaba subiendo al templo a adorar, pero ella necesitaba algo: encontrarse con el Señor, y que Dios le permitiera un encuentro con ella. Dice en el verso número 9: y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor, ella, con amargura de alma. ¿Cómo estaba su alma? Estaba su alma mal, ¿cierto? Y eso no lo podía sacar el recibir cosas. ¿Qué era lo que ella necesitaba? Un encuentro con el Señor, donde Dios se volviera su porción, donde Dios se volviera su herencia, donde Dios se volviera la fuente de su corazón. Con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. Dios le permite venir a un momento donde su corazón se abre delante de ¿quién? Delante de Él. Y se abre delante de Él porque, recuerden, nada más le podía saciar el corazón. Todos los intentos, es más, nosotros vemos como la mujer que tenía flujo de sangre dice que ya había gastado todos sus recursos buscando qué solucionaba su problema. Y cuando vino al Señor, vino
para recibir algo de gracia porque ya no tenía con qué pagar. Y nosotros nos damos cuenta que esa es nuestra condición. Los recursos que tengamos jamás nos alcanzarán para alcanzar a recibir la gracia de Dios, porque es un regalo de Dios sobre nosotros. ¿A quién halló ella? Al Señor. Es más, mire lo hermoso, que cuando todo el mundo estaba tocando al Señor, el Señor pregunta, ¿quién me tocó? Pero Él empieza a decir algo, es que todos me han empujado. Es más, los discípulos le dijeron, toda esta montonera de gente, y pregunta quién lo tocó cuando todo el mundo lo está empujando. Y Él dice, no, porque poder salió de mí. Salió algo de Dios que tocó la vida de de esa mujer. Y la vida de esa mujer cambió cuando el poder de Dios la tocó, ¿cierto? No la cambió todos los médicos que visitó, no le cambió toda la medicina que recibió. Cuando salió poder de Dios, y el poder de Dios es el amor que le tocó su corazón de una manera sobrenatural. Eso sanó el corazón de ella, porque el Señor no le dijo, tú has sido sana, sino le dijo a ella, tu fe te ha salvado, ¿cierto? Y la salvación significa que ella pudo volver a una relación con Dios donde ella pudiera disfrutar del amor del Señor. Alguna vez estuvimos mirando cómo ella no tenía la posibilidad de compartir en su casa porque todo lo que tocara quedaba inmundo. Nadie se sentaba en la silla donde ella se sentaba, nadie comía con la cuchara que ella comía. O sea, realmente era un desprecio altísimo dentro de su corazón. ¿Qué necesitó Ana? Ser llevada por Dios a un encuentro ¿con quién? Con Él. Y ella, allí empieza en el verso 11, dice, e hizo voto diciendo al Señor de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Cómo era su carácter antes de este momento? ¿Sí o no? ¿Por qué se irritaba con facilidad? Porque había un gran vacío dentro de su corazón. Y por eso eran todas esas reacciones que había en su vida. Habían heridas en su corazón. Y las heridas nos llevan a reaccionar. ¿Y sabe qué? Nos pueden llevar muchas veces a una cárcel. Porque muchas veces nosotros terminamos dejando de ser lo que somos para empezar a ser lo que otros quieren que seamos. Y nos metimos a otra cárcel peor. Porque ¿seremos nosotros capaces de complacer el corazón de los hombres? Imposible, imposible. Entonces terminamos viviendo para el agrado ¿de quién? Para el agrado de otros. Y dejamos de ser nosotros mismos para eso, ¿cierto? Veíamos el domingo. ¿Cuánto tenemos que aprender a ser sinceros con el Señor? Porque a veces no estamos bien, pero aparentamos estar ¿qué? Estar bien. Y no recibimos ayuda del Señor precisamente por eso en nuestro caminar. ¿Qué hizo Ana acá? Derramó toda su amargura delante ¿de quién? Del Señor. El Señor le permitió que su corazón fuera abierto. Y dice que en el verso 12, mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí estaba observando la boca ¿de quién? De ella. ¿Quién estaba mirando? El pastor de la iglesia. Estaba mirando cómo oraba. ¿Qué estaba viviendo ella? Un momento especial con el Señor, que tal vez todos los que estaban alrededor no lo podían entender, porque solamente lo puede entender el que entre a vivirlo, ¿cierto? Hay momentos donde a unas personas les parece que el culto no tuvo gracia, y hay momentos que para otras fue el mejor momento, porque pudo entrar en una conexión ¿con quién? Con el Señor, que es lo que marca la diferencia en nuestras vidas. Y dice verso 13, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. ¿Pero cómo la tuvo el pastor? Por ebria, ¿sí o no? Y dígame si esto no sería ofensivo para alguien que está orando y derramando su corazón delante del Señor. Que venga el pastor, que yo creería que es muy espiritual, que está entendiendo lo que pasa, y que diga como dijo acá el verso 14. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. En un momento de eso es una situación muy ofensiva para el corazón. Pero mire lo hermoso.
Cuando hay un encuentro con el Señor, todo cambia dentro de nuestro corazón. Porque cuando frente a esa ofensa debiese nuevamente, se tenía que haber vuelto a irritar frente a esa situación, dice acá que mire la respuesta de Ana en el verso 15. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío. Esa respuesta significa que algo pasó en su corazón. Porque antes, cuando Penina le decía: Dios, a mí sí me ha dado hijos y a usted no, eso le daba rabia. Pero ahora estuvo con el Señor, y el Señor que sanó su corazón, ahora frente a una provocación, ¿cómo respondió? ¿Y por qué respondió? Porque ya sentía que en su corazón había empezado a venir la plenitud que ella necesitaba. No, Señor mío, yo no soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de... ¿Quién es el que puede desarmar nuestros corazones? Solamente el Señor. Dios es el que nos desarma de todo lo que hay adentro, en nuestro corazón. No tengas a tu sierva por una mujer impía. Mire cómo empezó a responder. La palabra dice que la blanda palabra aplaca la ira y el enojo, ¿cierto? Esto se ha podido formar aquí un bonche entre la oveja y el pastor, pero como se encontró con el Señor, todo cambia cuando nos encontramos con Él. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí le respondió diciendo: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Mire lo hermoso, en lugar de terminar con otro alboroto como el de antes, ¿qué le pasaba cuando peleaba con Penina? Se ponía a llorar y no comía. Ahora, frente a esta situación, mire lo que dice el verso número 18. Y ella dijo: halle tu gracia, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino ay, qué hermoso. Le pregunto, ¿ya tuvo hijos? ¿Ya está embarazada? ¿Y entonces por qué no estuvo más triste? Porque le dio la gracia de empezar a encontrar que lo que llena el corazón es Él. Mire que no, lo que ella necesitaba no lo ha recibido. Si ella creía que su solución era un hijo, no lo ha recibido. Pero ya tuvo un encuentro con el Señor. Y salió, comió, que era lo que no hacía, y ya no estuvo más que. Y mire lo que pasó en el verso 19. Tal vez después de muchos años, Ana tiene la oportunidad de hacer lo que no había podido hacer. Y levantándose de mañana, adoraron. ¿Recuerda cómo subía ella al templo? En amargura. ¿Y en amargura podía disfrutar del Señor? No, pero cuando el Señor le sacó la amargura, ahora subieron, ¿y qué? ¿Cierto? Adorar. Ya, tal vez aquel día para Ana fue la mejor reunión, pero la mejor reunión no era porque nada hubiera cambiado afuera, tal vez era el mismo culto de siempre, pero había pasado algo dentro de su corazón que le había abierto los ojos para empezar a mirar al Señor, para empezar a contemplarlo. Y levantándose de mañana, adoraron delante del Señor y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llevó a Ana su mujer, y el Señor se acordó. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía ¿a quién? Al Señor. Y miren que Ana encontró que lo que necesitaba no era un hijo, porque apenas lo destetó, lo trajo, lo dejó en el templo y se fue. ¿Cierto? Y yo no sé, para nosotros a veces que se vuelve tan difícil desprenderse de los hijos, ¿cierto? De los hijos. Ya tiene 49 años y se va a ir de la casa, y todavía estamos llorando porque ese zángano se va a ir de la casa por fin a coger responsabilidad. Todavía estamos llorando por eso. Ahora, qué fácil sería para Ana dejar a su hijo recién nacido con tanto que lo había deseado. Pero ¿sabe por qué lo pudo dejar? Porque ella ya había encontrado que lo que necesitaba no era un hijo, era un encuentro con el Señor. Porque cuando tuvo un encuentro con el Señor, lo que anhelaba terminó convirtiéndose en algo que también se lo iba a ofrecer a quién, al Señor. Y después vemos la historia de Samuel.
Hubo un hombre del Señor que cuando escaseaba la palabra de Dios, Dios hizo que Samuel pudiera escucharlo. Ana fue llevada por Dios mismo a reconciliarse con él. Y Dios mismo es el que nos puede llevar a reconciliarnos con él. Vaya Segunda de Corintios. ¿Qué le faltaba a Ana? ¿Reconciliarse con quién? Reconciliarse con Dios. Segunda de Corintios, en el capítulo número 5, en el verso número 18. Segunda de Corintios 5, 18, y dice: y todo esto proviene de Dios, ¿quién nos reconcilió consigo mismo? Por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y ese reconciliado es ser llevados por Dios a encontrar lo que empezamos leyendo de estos hombres. ¿Qué fue lo que terminó? ¿Por qué terminó viviendo José de una manera tan diferente? Porque Dios lo llevó a una reconciliación con él, donde terminó diciendo, al poner el nombre de sus dos hijos: todo lo que ha pasado en mí es la obra de Dios. Y es más, cuando el Señor le permite el reencuentro con sus hermanos que le habían causado dolor al venderlo, ¿cierto? Cuando él ya se descubre delante de ellos les da temor, porque ahora se encuentran con un José que tiene poder, con un José que está en un lugar donde, si él pudiera decirlo, daría la orden y los podrían matar sin ningún problema, porque era el segundo al mando después de Faraón. Pero cuando ellos están asustados, como Dios trató su corazón y él encontró que Dios es la plenitud de su corazón, él les dice a ellos: no les pese haberme vendido acá, porque para bien me trajo el Señor, me envió delante de ustedes para después hacerle a ustedes un beneficio. Lo que ustedes pensaron hacerme mal, y Dios lo ha vuelto bien. Miren lo hermoso, cómo Dios sana el corazón, y cómo Dios sí se convierte, como dijo el salmista: Él es mi porción para siempre. El que puede sanar toda mi vida, no de manera temporal y pasajera, sino de manera eterna. ¿Y quién nos puede llevar? ¿Por qué tanto sufrimiento? Nuestro corazón en el lugar equivocado. ¿Quién puede llevar el corazón nuestro al lugar correcto? Solo Dios mismo. Amén. Salmo 36:7. Terminemos con la lectura de este salmo, por favor. Salmo, capítulo número 36, versículo número 7 al 10. ¿Cómo nombraría, con cuánto gozo, con cuánto palpitar del corazón podría expresar este salmo Ana, diciendo: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia? ¿Qué había tenido Dios de Ana? Misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. ¿Qué le trajo Dios a Ana? De su plenitud. Verso 9: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. ¿Qué dio Ana? La luz de Dios. ¿Para qué le abrió los ojos Dios a Ana? Para que Ana lo viera a él. ¿En qué se convirtió Dios para Ana? En su porción, en su herencia, en la fuente de su corazón. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies? Vamos a orar.